La mayoría piensa que en una morgue todo está muerto, pero la gente que ha trabajado ahí dice otra cosa. Cuenta que ha visto fantasmas, que han escuchado pasos cuando no hay nadie, y que algunos cuerpos parecen reaccionar de maneras muy extrañas. Muchos doctores también tienen sus propias creencias. Por ejemplo, antes de tocar un cuerpo, hay que pedirle permiso. Estas son las historias que se cuentan en estos lugares fríos, donde la muerte no siempre se queda quieta, y lo paranormal está con ellos. ¿Te interesa el tema? Entonces quédate en este nuevo episodio de Archivos Perdidos. Mi nombre es Santiago. Comencemos. Tuve dos experiencias cuando estudiaba la licenciatura de médico forense. Un profesor nos llevó a hacer prácticas de necropsia a una CEMEFO. Esa ocasión llegamos y nos metieron luego a la morgue a manipular un cuerpo. Gran parte de la tarde estuvo tranquila, pero por ahí de las 11 de la noche llegó una mujer a la morgue. Ya estaba muy rígida, en posición fetal. Cuando el cuerpo del fallecido está en ese estado, nosotros para hacer los estudios tenemos que ponerlo en una posición natural, boca arriba. Y para ponerlos así, tenemos que manipular el cuerpo con masajes para que se aflojen. Así que comencé a masajear su brazo, pero no se podía, ni siquiera se movía. Opté primero por poner los dedos de una manera más natural. Así que los masajeé, pero después de varios minutos, ni un solo dedo podía salir de esa rigidez. Las piernas también lo intenté. Intenté bajarlas, pero tampoco se podía. Llamé a mi compañero, ya que él tiene más fuerzas que yo. Sin embargo, intentamos los dos al mismo tiempo, aún con masajes, pero no movíamos ni un centímetro el cuerpo. Mientras intentábamos manipular el cuerpo, llegó la doctora. Nos preguntó que qué sucedía y le comentamos que el cuerpo estaba muy rígido y no podíamos moverlo. Ella seriamente nos dijo que las almas de los cuerpos a veces están con nosotros y solo necesitan algunas palabras lindas para que nos dejen trabajar. Pudimos ver cómo ella empezó a hablarle muy cariñosa. Mi niña, déjanos hacer nuestro trabajo para que te entreguemos muy linda con tu familia. Ellos están ansiosos de saber de ti. Déjanos hacer nuestro trabajo. No te haremos nada malo. Al terminar de decir estas palabras, poco a poco iba estirando el cuerpo sin ningún problema la doctora. Nosotros éramos dos y no pudimos ni siquiera moverle un solo dedo. Pero ella lo hizo con una gran facilidad que no lo podíamos creer. Al ver esto me quedó muy claro que esa leyenda, si se puede decir así, entre los forenses, era cierta. Lo segundo que me pasó fue cuando ya estaba trabajando. Esa noche me tocó entrar en el turno nocturno. Estaba sola esa madrugada haciendo una necropsia a un joven de 20 años. Cuando de pronto, alguien desde adentro de los congeladores tocó la puerta de metal. Yo volteé hacia atrás buscando a algún compañero, pero no había nadie. Mientras estaba viendo hacia atrás, pude escuchar de nuevo cómo alguien desde adentro tocó nuevamente. Yo me asusté, pues son espacios muy reducidos, y además esos cuerpos ya están muertos. O tal vez no, eso pensé, pues de ahí adentro salió un grito, para después escucharse como una persona estaba hablando. Solo decía ayuda. Era el hombre que había metido horas antes, quien me pedía auxilio. Se me erizó la piel cuando escuché esto y comencé a dudar si había hecho un buen trabajo. Di un paso para sacar el cuerpo y justo en ese momento, el cuerpo con el que estaba trabajando me agarró de la mano muy fuerte. Solté un grito y luego me llevé la mano a la boca para guardar silencio. Cuando volteé le quité la mano de la mía y en eso llegó un compañero, pues se alertó por mi grito. Me dijo que si estaba bien y yo le conté lo que había sucedido y lo que había escuchado. Le dije que los gritos provenían del refrigerador, específicamente del medio.
Me dijo que eso no era posible, que quizá me había confundido. Pero nuevamente desde adentro, alguien tocó la puerta. Confundidos, ambos fuimos a donde se había escuchado, y al sacar el cuerpo, este mismo no tenía vida. Esa madrugada fue de las peores que tuve, y espero no tener más. Desde pequeño siempre escuché las historias que mi tía contaba en su trabajo como médica forense. La mayoría eran impactantes, otras tristes, pero había una en particular que me heló la sangre cuando la narró. Era la única que, aunque trataba de explicar con lógica, jamás pudo olvidar. Una noche, mientras esperaba a que la chica de limpieza terminara de preparar la morgue para su turno, mi tía se sentó en una de las bancas de metal del largo pasillo del hospital. El lugar estaba desierto, apenas iluminado por luces fluorescentes que parpadeaban de vez en cuando. Ella se encontraba revisando su celular. Estaba contestando mensajes para distraerse, pero de repente sintió una presencia detrás de ella. Al levantar la vista vio a una niña pequeña de unos 6 años, con cabello castaño y piel clara. Llevaba puesto un conjunto rosa y había algo en su actitud que la hizo sonreír. La niña era carismática, despreocupada, como si nada la perturbara. ¿Tú trabajas aquí?, preguntó la niña balanceándose entre las bancas metálicas. Ella estaba acostándose, jugando entre las bancas, y luego sentándose de nuevo. Mi tía le dijo que sí, divertida por la espontaneidad de la niña. Sí, soy doctora y trabajo en la morgue. La niña abrió los ojos sorprendida. ¿Qué es eso? ¿Qué es la morgue? Es donde cuido a las personas que ya no están vivas, mi tía le dijo. La niña la miró con curiosidad, como si intentara entender lo que le decía, pero pronto cambió de tema, haciéndole preguntas sobre su trabajo, sobre ella, y preguntando cosas extrañas. Mientras hablaban, la pequeña continuaba jugando, moviéndose de un lado para otro entre las bancas. Fue entonces cuando mi tía notó algo extraño. La niña tenía una herida en la parte trasera de la cabeza, cerca de la nuca. Era profunda, aunque ya no sangraba. Mi tía le dijo que qué le había pasado ahí, un poco preocupada. La niña, despreocupada, respondió: me caí de la azotea mientras jugaba, pero ya no me duele. Ya estoy bien, ya me siento bien. Mi tía sintió un escalofrío al escuchar esto. La herida no parecía algo que pudiera ignorarse, pero la niña actuaba como si no le doliera. ¿Dónde están tus papás?, le preguntó mi tía. La niña señaló con su dedo hacia la entrada del hospital, por urgencias. Mi tía asumió que los padres la habían llevado al hospital para que revisaran su herida, y por alguna razón la pequeña había terminado paseándose por el pasillo. La niña seguía jugando y hablando con esa energía peculiar que la hacía parecer completamente sana. En un momento mi tía apartó la mirada para contestar rápidamente un mensaje a su celular. Fue solo un instante, pero cuando volvió la mirada, aquella niña ya no estaba. Confundida, se levantó y recorrió el pasillo. Era largo y no había forma de que la pequeña se hubiera ido sin que la viera. Buscó detrás de las bancas, por debajo, en los baños cercanos. Incluso asomó su cabeza hacia urgencias, pero no había rastro de ella. Unos minutos después, la chica de limpieza salió y le informó que la morgue estaba lista. Mi tía, todavía con el desconcierto en la mente, entró a su lugar de trabajo. No había ningún caso pendiente, así que se preparó para esperar hasta que llegara algún cuerpo. Y 5 minutos después, llegaron 2 camilleros empujando una camilla con el cuerpo pequeño envuelto en una sábana blanca. Ellos lo colocaron sobre la plancha
y retiraron la sábana. En eso mi tía sintió que el mundo se detenía. Era la niña. Llevaba puesto el mismo conjunto rosa y tenía la misma herida en la parte trasera de la cabeza. ¿Qué pasó?, preguntó con la voz temblorosa. El camillero, ajeno a su estado, le explicó que la niña había fallecido aproximadamente 1 hora antes. Según los padres, ella estaba jugando en la azotea cuando perdió el equilibrio y cayó. Habían intentado reanimarla, pero el golpe había sido demasiado fuerte. Mi tía, incapaz de procesar lo que estaba viendo, trató de explicar que había un error. Insistió que la pequeña niña estaba viva hace apenas unos minutos, jugando y hablando con ella en el pasillo. Pero cuando vio la expresión rara, extraña que la estaban viendo los camilleros, decidió callarse. Dijo que la había confundido con otra niña, aunque ella sabía que no era cierto. En la autopsia, mientras procedía, sintió todo el tiempo un nudo en la garganta y toda la sesión platicó con la niña, pues sabía que le gustaba hablar. En el fondo ella estaba asustada. Sabía lo que había visto, había hablado con esa pequeña, había sentido su energía, su alegría y su curiosidad. Y aunque nunca volvió a compartir la historia con nadie más, siempre me la contó con el mismo tono, entre incredulidad y miedo. Hola, me llamo Laura, y hace algunos años salí con un médico forense, de esos que trabajan en las morgues con muertos. En serio, yo no sé qué estaba pensando, pero en su momento me pareció interesante, algo diferente. Él era guapo, serio y tenía un aire de misterio que me llamaba la atención. Bueno, un día fuimos a cenar a un restaurante en el malecón, súper romántico todo, y entre la plática, no sé por qué se me ocurrió preguntarle algo medio de broma. Oye, ¿nunca te ha pasado algo paranormal en el trabajo? Pensé que él iba a reírse, que iba a decir algo como, no, todo tiene una explicación lógica. Pero no. En vez de eso me vio serio. Dejó su copa de vino y me dijo, sí, claro que me han pasado cosas, y muchas. Ahí sentí como si me recorriera un escalofrío. Le pregunté que me dijera una cosa nada más, y él empezó a contarme todo. Me dijo que en las morgues es normal escuchar cosas raras, que a veces se oyen susurros, pasos, golpes en los cajones donde están los cuerpos, incluso risas. ¿Te imaginas estar ahí escuchando risas? Yo ya estaba como que, mejor cambiemos de tema, pero él seguía tan tranquilo como si nada. Lo de los susurros y las risas es lo más común, me dijo, pero hay cosas que de verdad te dejan helado. Y yo, que soy bien curiosa, le pregunté que qué cosas. Él me comenzó a contar algo que nunca va a olvidar. Me dijo que una madrugada estaba con un compañero lavando el cuerpo de una mujer que había llegado esa misma noche. Era como la 1 de la mañana y de repente se fue la luz en la morgue. Todo quedó a oscuras. Me contó que no se asustaron al principio porque era común que fallara la electricidad en ese hospital. Entonces, para seguir trabajando, sacó una linterna de pilas que llevaba siempre con él. La prendió. Y escuchen esto. Cuando la luz iluminó a su compañero, vio que detrás de él estaba la mujer que estaban lavando. Sí, la misma mujer que estaba ahí, en la plancha, sin vida. Me dijo que la vio clarito, parada, desnuda, con el cabello mojado, justo como estaba en la mesa.
Obviamente yo estaba boquiabierta. Le pregunté que qué hicieron. Me dijo que él se quedó completamente paralizado, que la linterna se le cayó de las manos del puro susto, y cuando la recogió, la luz iluminó los pies de la mujer en el suelo. Los pies estaban ahí. Le pregunté que después qué había pasado, casi sin respiración. Me dijo que cuando levantó la linterna para alumbrar su cara, ya no había nadie. Me contó que no pudo hablar, que se quedó mudo, totalmente bloqueado. Su compañero nunca se dio cuenta de nada y terminó el trabajo solo. Pero después, cuando salieron, le contó lo que había visto. Su compañero, por supuesto, no le creyó. Dijo que tal vez era el cansancio. Sin embargo, me contó que él sabe lo que vio. Audiencia, les juro que después de esa cena me quedé pensando en eso, una semana sin exagerar. Hasta tuve pesadillas. Respeto a los médicos forenses, pues todo eso ha de ser fuerte para ellos. Quizá vivir todo eso todos los días ha de ser sumamente aterrador. Hola, audiencia. Esta historia no es mía, es de un compañero de la escuela. Verán, hace algunos meses, un día lunes, su hermano mayor desapareció, pues no llegó a la casa después del trabajo. Esa noche intentaron contactarlo, pero su celular estaba apagado. No hubo respuesta ni el lunes, ni el martes, ni miércoles. Es por eso que levantaron una denuncia y las autoridades comenzaron a buscarlo. El día viernes en la madrugada, la mamá de mi amigo recibió una llamada de un número desconocido. Y era él. Era su hijo, quien estaba del otro lado de la bocina. Su hijo le dijo que lo buscara en un hospital a las afueras del pueblo, que ahí lo iba a encontrar. Su mamá, algo asustada, le preguntó que si estaba bien, que por qué apenas se había contactado, pero él le colgó. Preocupados fueron toda la familia a ese hospital en la madrugada. Pasaron, pidieron ver a su familiar, pero no tenían registro de él en las camas. Buscaron en toda la zona del hospital con las características que dieron, y en un lugar lo encontraron. Aquel muchacho estaba en la morgue, y estaban a punto de mandarlo a una fosa común, pues nadie lo había reclamado desde el lunes. Su mamá dijo que era una equivocación, pues él había marcado apenas, y le había dicho que estaba vivo, aquí. Junto con el médico fueron a reconocer el cuerpo y justo como dijo el médico, él ya había fallecido desde el lunes. La llamada que recibió a su celular jamás volvió a aparecer y nunca hubo algún rastro. Pero gracias a ese suceso tan extraño, lo encontraron. Quizá él no quería irse a una fosa común. Esta fue la historia de mi amigo. Muchas gracias por leerme. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like, suscríbete y dime, ¿a qué hora te atreves a escuchar estas macabras historias? Ahora, sin más interrupciones, continuemos. Hola, audiencia. Mi nombre es Norma y trabajo de limpieza en un hospital. Y es aquí donde me sucedió algo que me hizo confirmar que no estamos solos. Esa mañana entré a trabajar, y por ahí de las 9 de la mañana me tocó limpiar el piso de la morgue. Se suponía que no tenía que estar nadie ahí, pero al entrar pude ver a un hombre en una esquina, recargado en la pared. Él no llevaba camisa y su cuerpo se notaba algo maltratado, con moretones. Le dije buenos días, pero él no me respondió. Le dije también que iba a hacer la limpieza y rápido me iría, pero tampoco me habló. Comencé a acomodar algunas cosas que puedo manipular y noté que aquel hombre no se movía. Solo estaba ahí, recargado mirando hacia la pared. Comencé a trapear y justo en ese momento, él comenzó a llorar, pero lo hacía muy despacio. ¿Se encuentra bien? ¿Quiere que llame a un doctor?
Le dije, pero seguía ignorándome. Cuando estaba cerca de él, le dije que me diera permiso ya que debía desinfectar todo el piso. Pero no me hizo caso. Le insistí un poco más, pero no me decía nada. Me di cuenta también que aquel hombre estaba moviendo los dedos de sus manos muy, muy rápido, casi sobrenatural. Y lo que más me dio miedo fue que se movían como si estuvieran fracturados. Es decir, las uñas, podían tocar su muñeca. Yo al ver esto me alejé de él y decidí no volver a molestarlo. Desinfecté hasta llegar a la puerta y en ese momento escuché una voz atrás de mí. Híjole, ya le voy a ensuciar. Al voltear a ver era la médico forense. Le dije sonriendo que se pasara y que todavía no había terminado, pues me faltaba ese rincón de la derecha. Me dijo que por qué no lo había limpiado y yo le dije que ese hombre no me dejaba. Ella me cuestionó algo nerviosa que cuál hombre. Yo volteé señalando aquel rincón, pero ese hombre ya había desaparecido. Yo nerviosa, confundida y asustada comencé a buscarlo en la morgue con la mirada, pero no lo encontré. Le dije exaltada que ahí en la esquina estaba un hombre, que estaba agachado mirando hacia la pared. Ella me dijo algo nerviosa que lo describiera. Le dije que no tenía camisa ni zapatos. Ella me interrumpió y me dijo, «Su cuerpo está morado y maltratado». Le dije que sí, que ese hombre era el que había visto. Ella me dijo que también lo había visto. Movía los dedos muy extraño, me dijo. Nuevamente le confirmé y me contó que una noche mientras estaba trabajando, pudo escuchar el llanto de una persona atrás de ella. Cuando volteó, vio que en la esquina un hombre estaba recargado en la pared. Al verlo casi se desmaya. Y lo que más le llamó la atención, lo que más le dio miedo, fueron aquellos dedos moviéndose muy feo. En ese preciso momento se fue la luz por un segundo, y cuando regresó aquel hombre, había desaparecido. Solo que no se lo dijo a nadie, pues nadie le creería, y se hizo a la idea de que quizá el sueño fue quien le hizo una mala pasada. Pero no. Confirmamos que ahí, en esa morgue, había algo más. La médico forense me dijo que no había nada de qué asustarse, que solo había sido un muertito que no quiere irse. Estas palabras me asustaron aún más, y no pude aceptar que vía un fantasma. Por varias semanas estuve en shock y todos me preguntaban sobre mi historia. Este relato ya se lo saben donde trabajo. Y como ustedes me acompañan en mi trabajo, quiero también que lo sepan. Trabajar en la morgue siempre fue algo que me fascinó. Desde pequeña tuve una curiosidad mórbida por entender qué ocurre después de la muerte. Pero nunca imaginé que esa curiosidad me llevaría a enfrentarme a algo que no podía explicar con la ciencia. Esto que les voy a contar ocurrió en el 2007, durante mi primer año como doctora forense, en un turno que marcaría mi vida para siempre. Era un martes, y pasaban unos minutos de las 2 de la mañana. Mi compañero, el doctor Sánchez, y yo estábamos revisando los reportes del día, cuando recibimos la notificación de un nuevo ingreso. Una mujer joven, encontrada en avanzado estado de descomposición. La encontraron en su departamento, según los vecinos. Llevaban 2 días sin verla, pero nadie sospechó nada, hasta que el olor, comenzó a impregnar el lugar. Declararon haber escuchado una fuerte discusión con su novio 2 noches antes, pero después de eso todo quedó en un silencio inquietante. Cuando el cuerpo llegó no pude evitar estremecerme. Era una mujer muy joven, en sus 20s, con múltiples signos de agresión física y al parecer abuso.
La colocamos en la plancha y de inmediato noté algo peculiar. Su cuerpo estaba en una posición fetal, como si estuviera intentando protegerse hasta el último momento. Yo sabía que el rigor mortis podía hacer que los músculos se contrajeran, pero nunca había visto algo tan extremo. Ella estaba completamente rígida, más de lo que había presenciado en otros casos. El doctor Sánchez y yo intentamos enderezarla para iniciar la autopsia. Ambos jalábamos con cuidado pero con fuerza. Sin embargo, no logramos ni siquiera separar sus brazos del torso. Era como si cada músculo se hubiese petrificado. Probamos de nuevo, esta vez intentando mover una mano, un dedo tan siquiera, pero nada cedía. Así lo estuvimos intentando como 20 o 30 minutos. Fue entonces cuando el doctor Sánchez, un hombre serio y de pocas palabras, se detuvo y me miró con una expresión que no olvidaré. Oye, ¿crees en lo paranormal?, me preguntó. Solté una risa nerviosa. No, doctor, soy una mujer de ciencia, le dije. Él asistió con una ligera sonrisa y me dijo que debería reconsiderarlo, que a veces los muertos no cooperan porque sus almas aún están asustadas. Me dijo que él ya había visto esto antes. Mi incredulidad debió reflejarse en mi rostro porque añadió: te voy a dar un consejo que me enseñaron hace años. Tienes que hablarle al cuerpo. Trátala con cariño. Muchas veces es suficiente para que se relajen. Aunque me parecía absurdo, accedí. Me acerqué al cuerpo de la mujer, sintiéndome un tanto ridícula, y hablé con la voz más suave que pude. Hey, tranquila muchacha. Sé que pasaste por algo muy difícil, pero estás a salvo ahora. Nosotros solo queremos ayudarte. Queremos ponerte muy bonita para tus familiares y encontrar al culpable para que pague. Por favor, déjanos hacer nuestro trabajo. Mientras hablaba, coloqué mi mano sobre la suya. Al principio seguía rígida, como una roca, pero poco a poco sentí algo increíble. Su mano comenzó a suavizarse. La rigidez disminuyó como si algo invisible hubiera soltado su agarre. Así. Llamé al doctor Sánchez y juntos continuamos. Esta vez su cuerpo cedió con facilidad. Pudimos enderezarla y proceder con la autopsia sin más problemas. Al finalizar, el doctor Sánchez me dio una palmada en el hombro. Ya ves, ahora ya sabes qué hacer cuando te toque algo así. A lo largo de mi carrera, he usado este consejo en otras ocasiones, y aunque sigue pareciéndome extraño, debo admitir que funciona. Esa noche, esa madrugada cambió mi forma de ver mi profesión y la relación entre la vida y la muerte. Soy Adrián y quiero contar mi primera experiencia paranormal en una morgue. Era mi primera noche cubriendo un turno en la morgue como pasante de medicina. El doctor a cargo, un hombre robusto con una sonrisa bonachona, me tranquilizó antes de salir. Me dijo que no me preocupara, que no tenía que hacer nada, solamente que me quedara ahí vigilando. Esa era la orden. Él solamente se iría 1 hora a comer. A todas estas órdenes asentí, intentando ocultar mi nerviosismo, mi miedo. La morgue era un lugar que siempre me había dado miedo y había respetado, pero nunca me había sentido del todo cómodo con ella, especialmente de noche y solo. Las frías paredes metálicas y el zumbido constante de las luces fluorescentes creaban una atmósfera inquietante. Poco después de que el doctor saliera, la morgue quedó en absoluto silencio, salvo por el ruido ocasional del refrigerador de los cajones metálicos donde guardan los cuerpos.
Esa ocasión revisé mi reloj, 11:45 de la noche. Me senté en una silla con rueditas y traté de distraerme revisando algunos apuntes de clase. Pero algo en el ambiente no me dejaba concentrarme. Aproximadamente a la medianoche, escuché algo que me heló la sangre. Una voz. Era tenue, como si alguien estuviera hablando en susurros. Me incorporé de golpe tratando de localizar el origen del sonido. Pensé que tal vez alguien estaba caminando por el pasillo, así que me asomé. Pero no había nadie. Todo estaba vacío. Regresé a la silla, intentando convencerme de que tal vez fue mi imaginación. Pero entonces lo escuché de nuevo. Esta vez no solo era una voz, eran varios susurros indistinguibles, mezclados con lo que parecían risas suaves. Lo extraño era que el sonido no venía del pasillo, sino de los cajones metálicos donde estaban los cuerpos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me acerqué lentamente tratando de entender lo que estaba pasando. La temperatura de la morgue ya de por sí es fría, pero pareció descender aún más. Un escalofrío recorrió mi espalda y las risas se hicieron más claras, como si las personas estuvieran divirtiéndose. Era completamente absurdo. Y aún así ahí estaban. De repente, las luces comenzaron a parpadear. En los breves instantes de oscuridad, escuché algo que hizo que mi piel se erizara. Eran golpes metálicos provenientes de los cajones, como si algo o alguien estuviera intentando abrirlas. Las risas y los susurros se mezclaban con los golpes, creando un caos sonoro que me paralizó. Intentando mantener la calma, me convencí de que tal vez sería una broma del personal. Los médicos veteranos seguramente estaban intentando asustarme. Con esa idea en mente, me armé de valor y caminé hacia el cajón de donde parecía provenir la voz más clara. Era la voz de una mujer, que también se estaba riendo. Muy graciosos, ¿verdad?, dije en voz alta, aunque mi tono temblaba. Abrí el cajón con cuidado. Dentro ahí había un cuerpo femenino envuelto en una bolsa negra. Por un instante no pasó nada, y luego escuché la risa otra vez. Abrí la bolsa pensando que ahí me encontraría a una doctora o una enfermera, pero me quedé helado. Era una mujer fallecida. Su piel pálida y sus ojos cerrados me confirmaron que no había vida en ella. Pero la risa entonces, esa risa aterradora, ¿de dónde venía? Retrocedí, pero entonces escuché golpes desde el otro cajón. En un arrebato de valentía o estupidez, lo abrí también. Y dentro había otro cuerpo. Esta vez un hombre mayor. Nada parecía fuera de lo normal, excepto por el hecho de que los golpes habían cesado en el momento en que abrí el cajón. Mi cuerpo no pudo más y salí corriendo de la morgue. Corrí hasta el puesto de quesadillas donde estaba el doctor. Cuando llegué, luego me dijo que qué me había pasado. Yo estaba pálido y mi respiración estaba agitada. Intenté explicarle lo que había ocurrido, pero él simplemente sonrió mordiéndole a la quesadilla. «¿Escuchaste cosas?», dijo con calma. Me dijo que no me preocupara, que a veces era normal, que a veces pasaban cosas raras, pero que no hacían daño. Me dijo que ya me iba a acostumbrar. Yo no estaba tan seguro de poder acostumbrarme. Esa noche me hizo dudar de todo lo que creía sobre la vida. Y por primera vez, creí en fantasmas. Esto fue todo, audiencia. Buenas noches. Hola, buenas noches, audiencia.
Soy trabajador en una morgue aquí en Tamaulipas y quiero contarles algunos sucesos que me han tocado. El primero fue hace muchos años, cuando recién comencé a trabajar. Me tocó estar en el turno de la noche y eran aproximadamente las 3 de la mañana cuando ya estaba bañando el cuerpo que me tocó preparar. La morgue es muy fría, pero hubo un momento en donde sentí que la temperatura bajó más de lo normal. Yo estaba apurándome lavando el cabello cuando pude ver de reojo pasar una sombra por la puerta principal. Yo volteé rápidamente, pero no había nadie. Nuevamente seguí con lo mío. Pero fue entonces cuando sentí una presencia al lado de mí. Me quedé helada por un momento porque alguien estaba al lado de mí. Esta persona que no reconocí bien caminó hacia atrás, hacia mi espalda, y pude sentir como una mano fría me recorrió desde la nuca hasta mitad de espalda. Cuando pude moverme, volteé hacia atrás muy asustada. Pero yo estaba sola. Yo no creía en fantasmas, pero esto no tenía explicación. Y menos cuando mis instrumentos comenzaron a moverse solos. Primero escuché cómo comenzaron a hacer ruido, así que yo me acerqué y pude ver cómo el bisturí se iba moviendo por toda la charola. La sensación de frío aún estaba en el aire, y yo ya estaba demasiado asustada. Me quité rápido los guantes y salí de la morgue. No quería creer lo que estaba sucediendo allá adentro, y pensar que el sueño me estaba venciendo sería equivocado. Respiré hondo, me quedé unos minutos afuera, y nuevamente regresé. Pero justo en el momento donde iba a abrir la puerta, pude ver por la ventanita que tiene cómo una mujer pálida se asomó, me miró y se agachó. Esto me llenó más de terror y salí corriendo a buscar a algún compañero. Llegué con un enfermero que me encontré por el pasillo y sin saber qué decir y con las palabras enredadas, le comencé a decir que alguien estaba en la morgue. Él al verme de esta manera tan exaltada me dijo que me iba a acompañar. Ambos fuimos y al abrir la puerta algo extraño había sucedido. El cuerpo al que estaba bañando estaba tirado en el suelo, a varios metros de la plancha. Mi compañero me ayudó a levantarlo y se quedó conmigo hasta que terminé. Lo siguiente que me sucedió fue ya cuando llevaba un año más o menos. Yo ya estaba trabajando en otro hospital. Esa noche llegué alrededor de las 9 de la noche y mientras estaba saludando a mis compañeros, todos comenzamos a escuchar cómo una niña estaba pidiendo ayuda. Ella parecía muy desesperada. Todos nosotros la escuchamos y nos preocupamos, pues los niños a veces se apartan de sus papás y se van por los pasillos. Así que todos comenzamos a seguir el sonido. La niña pronto después comenzó a gritar que tenía mucho frío y que la ayudáramos rápido, porque estaba muy oscuro donde estaba. Seguimos los gritos, pero nos dimos cuenta de algo. Aquellos gritos de la niña provenían de la morgue. Entramos rápidamente todos y notamos que aquellos gritos ya no estaban. Pensé que nos estábamos confundiendo del lugar, pero cuando estábamos a punto de retirarnos, la niña volvió a gritar. Y justo se escuchó adentro de la morgue. Yo me asomé y la busqué por todos lados y rincones, al igual que mis compañeros. Pero de pronto aquella niña dejó de gritar. Mis compañeros y yo nos quedamos confundidos al no encontrarla. Como estábamos varios, más que miedo nos causó risa. Una risa nerviosa, pero nada más, pues habíamos sido testigos de un suceso paranormal. Pero esto no se acaba aquí, pues días después en la morgue un cuerpo estaba tendido en la plancha. Lo habían llevado ya que nadie lo había reclamado, y estaban a punto de reconocerlo. Yo me quedé en una orilla acomodando mis cosas cuando llegaron sus familiares. Los pasaron a la morgue y una señora que venía con su familiar se me comenzó a quedar viendo. Pero ella me hacía algunas caras algo infantiles, pues me sacaba la lengua, me guiñaba el ojo y se reía de mí.
como burlándose. Algo incómoda le dije que si se encontraba bien, pero ella me dijo algo aterrador. No estoy jugando contigo. Le estoy haciendo caras a la niña pequeñita de cabello castaño y vestido blanco que está atrás de ti. Le dije que no había nadie atrás de mí y tampoco alrededor, y que aquí no estaban permitidos los niños. Le dije que no estuviera inventando, pero ella me dijo que no lo estaba haciendo. Me dijo que era el alma en pena de una niña y que ella tenía mucho frío. Ella me la describió. Me dijo que tenía el cabello castaño, un vestidito blanco y muchas pecas en la cara. Me dijo que pronto la íbamos a escuchar o a ver, porque estaba muy asustada. Pero lo que no sabía era que ya la habíamos escuchado. Y con esas características recordé que a mi compañera le había tocado preparar el cuerpo de una niña, unas semanas atrás. Esta señora me dijo que le pusiera una veladora y le dijera que tenía que irse de ahí. Yo le di las gracias, algo extrañada, y no le dije nada más, pero al día siguiente, en la noche, le llevé lo que esa señora dijo, y junto con mis compañeros la prendimos y le dijimos a esa niña que tenía que irse de la morgue. Tal vez funcionó porque después ya no la volvimos a escuchar.